cada hermano y hermana que me escucha reciba un abrazo y reciba una bendición de parte del Señor, que ha puesto en nuestro corazón el poder bendecirle a usted con la palabra. Siempre le exhorto a que usted busque la palabra, tiene que buscarle, y la misma Biblia nos llama a que busquemos, dice, como buscarle el oro, como buscar la plata. Les recuerdo lo que el Señor Jesús nos dijo en la Escritura, en los Evangelios. Él dijo: si me buscares como a la plata, como al oro, me hallaréis. Ahí hay una exhortación para que nosotros nos acerquemos principalmente a buscar las cosas eternas. Para usted y para mí es la oportunidad, y le recalco también que es un privilegio el poder escuchar, no solamente el predicar, el enseñar la palabra, que además de ser un privilegio es una responsabilidad, sino que es un gozo verdadero, es una alegría el poder recibir ese consejo, esa palabra bendita que nos edifica a cada uno de nosotros. Quiero invitarle a que me acompañe en una oración y luego vamos a entrar en la lectura y luego vamos a compartir la palabra como el Señor quiere que la demos en esta hora. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Eres bueno, eres grande, eres santo, Señor. No hay nadie como tú, Padre bendito. Te suplicamos, amado Dios, que nos guíes y que tu palabra, Señor, sea de edificación y bendición para todos los oyentes. Gracias, Padre, porque eres bueno y eres santo, y te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero invitarle a que me acompañe en la lectura. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 5 y versículo 17. Dice 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Partimos de este versículo, ya que es un versículo bastante conocido por la mayoría de creyentes. Cuando usted viene a Cristo, a usted se le enseñan pasajes como estos que nos hacen ver la maravilla del perdón divino. Y es que la maravilla del perdón divino es que es un borrón y cuenta nueva. Es toda la deuda que usted tenía acumulada, ha sido cancelada, ha sido borrada por la sangre del Cordero. Entonces acá ahora nos da un consejo, una palabra preciosa acá el apóstol Pablo hablando a los corintios. Y si estudiamos qué era Corinto o quiénes eran los que vivían en esa ciudad de Corinto, o sea, los corintios, realmente nos llama la atención porque era una ciudad súper entregada al pecado. Una ciudad donde se practicaban muchos pecados, pero tremendamente ofensivos contra el Señor. Pero ahí llegó la palabra, ahí llegó el Señor a través de los hombres que Él utilizó en aquel tiempo, como hasta ahora Él sigue utilizando hombres y mujeres para llevar y expandir su reino y llevar su perdón a las personas que a bien en su corazón lo reciben. Entonces, acá está la clave principal de la cual partimos para esta predicación, la cual lleva por título que tenemos que agradecerle a Dios porque estamos siendo reconciliados. Hemos alcanzado la reconciliación y el perdón, pero tenemos que perseverar en ello. Entonces, acá vemos que nos dice que si estamos en Cristo somos nueva criatura y que todas las cosas ya pasaron y que todas ahora son hechas nuevas. Tenemos la oportunidad, y yo les lo he explicado de esta manera, es como que volviéramos a nacer. Piense usted por un momento, si usted pudiera nacer de nuevo, ¿cuántos errores usted no corregiría? Ahora, esto físicamente no podemos hacerlo, pero espiritualmente sí. ¿Por qué? Porque lo que fuimos antes, ahora se quedó atrás. Quizá éramos muy pendencieros, me refiero a que éramos muy buscapleitos, como lo decimos, ¿verdad? Ahora tenemos que ser personas que, al contrario de buscar el problema, debemos de buscar las cosas que nos llevan a la paz. Entonces el siguiente versículo, que es el 18, dice, y todo esto, dice, proviene de Dios. Vean de quién viene esta bendición. Quien nos reconcilió consigo mismo, dice, por Cristo. Vea qué hermosa palabra. Nos recuerda siempre a quién debemos darle la gloria y el agradecimiento.
por todo lo que hoy tenemos espiritualmente. Y no es a otro, sino al mismo Señor Jesucristo, para quien sea la gloria, para quien sea la alabanza, en esta hora, por siempre y por todas las generaciones. Ya que acá nos aclara el apóstol Pablo y nos dice que esto que hemos recibido, el perdón, la reconciliación, esto viene de Dios. Dios tuvo la iniciativa. Dios tuvo en su corazón el poder buscarnos. Dios tuvo en lo íntimo de su ser el poder alcanzarnos, ir a buscar esa oveja perdida que es usted, que soy yo, y alcanzarnos. ¿Para qué? Para darnos el perdón. Pero nos dice también que esto dice que viene de Dios, y es que Él nos reconcilió con Cristo Jesús. Acá en la Escritura vemos lo maravilloso que es ver a la luz de la Escritura que fue Cristo el que trajo la reconciliación. ¿Y qué es reconciliarse? Cuando usted está en enemistad con alguien, creo que a la mayoría nos ha pasado algo así o algo similar, que hay cierta enemistad que se da. Yo recuerdo que cuando uno estudia, siempre hay enemistades muchas veces. Y yo recuerdo que en ese caso, los maestros o maestras son los que muchas veces nos ponen en paz, ¿verdad?, entre los compañeros. Es quien nos dice, ¿por qué peleas con tu compañero o tu compañera? ¿Qué pasa, verdad? Y cada quien da su versión de lo sucedido, porque están enemistados. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que en este caso, en las escuelas o colegios, son los profesores los que vienen y dicen, por favor, no estén peleando. Compréndanse, en verdad, mira, perdonalo por lo que te hizo. Y hay una obra ahí de reconciliación. Pues de esa manera, hermano y hermana, a nosotros el mismo Cristo Jesús nos ha reconciliado con Dios Padre. Es por ello que ahora tenemos la libertad de buscarle, la libertad de estar en su presencia, la libertad de conocerle cada día más. Y esto es maravilloso. Entonces nos dice acá que Él nos reconcilió con Cristo. Estoy en el versículo 18. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A los apóstoles fue entregado este ministerio, este oficio, por el cual ellos dieron su vida. Les recuerdo que si a alguien se admira después del Señor Jesucristo es a los apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron hombres que entregaron años de su vida, entregaron sufrimiento, fueron a parar a las cárceles, fueron vituperados, fueron lastimados, fueron humillados, pasaron hambres, pasaron muchas cosas tan difíciles, pero ellos mantuvieron su fe. Cada uno de ellos enfrentaron muchas dificultades, enfrentaron muertes crueles, pero ellos confiaron en aquel que les dijo que si vivimos para Él, pues para Él vivimos. Y si morimos para Él, pues para Él morimos. Ellos lo entendieron a cabalidad. Y por esa razón fueron hombres que hasta hoy día nosotros recordamos, que son hombres que son ejemplo para nosotros a seguir. Entonces, acá vemos por qué entonces se nos dice, Pablo, que a ellos les dieron el ministerio, el oficio, quiere decir, de la reconciliación. Quiere decir esto, que cuando ellos predicaban la reconciliación, ellos predicaban el perdón de Cristo Jesús. Esto también es una exhortación para nosotros, ya que tenemos también el privilegio como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, a llevar el evangelio de las buenas nuevas. Y cuando lo hagamos tenemos que hablarle al mundo que está perdido, que está hundido en el pecado, que hay reconciliación, que hay perdón, que si en nuestro corazón está el peso del pecado y que ya no podemos con ello, hay alguien que quiere tomar nuestras cargas. De esa manera debemos de evangelizar, de esa manera debemos de predicar, hermano y hermana. De esa manera también aprovecho para animarle a que usted le hable a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, el que está estudiando, y le hable a sus vecinos, a su familia. Cuando usted vea la oportunidad, usted hable que hay reconciliación. Y esta reconciliación no está en otro más que en Jesucristo, el precioso Cordero de Dios. La Biblia nos llama a reconocerle a Él y a predicarle. Por esto yo le hago énfasis en esta palabra cuando dice que ellos tenían el oficio de predicar la reconciliación. Sigo leyendo, ahora vamos a ir al 19. Dice que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
Vea qué importante decisión la que Dios tomó. Y así como es importante, también es maravillosa. Porque si Él envió a Cristo para reconciliar consigo mismo, dice la Escritura, a los hombres con Él. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El hombre de por sí nace en una naturaleza de pecado. Desde que somos niños desarrollamos tendencia a lo malo, tendencia a cosas que al Señor no le agradan. Pero es por eso que se muestra la maravilla y el amor del Señor. ¿Por qué? Porque aunque la condición del hombre es de esa manera, pecaminosa, aún así Dios decide enviar a Jesucristo y a través de la fe puesta en Él, Él viene y borra los pecados, y por eso dice que Dios no le tomó en cuenta a los hombres su pecado. Cuando hay una experiencia, y eso lo vemos en lo que son las deudas económicas, porque quizá a usted le ha pasado, o quizás no, pero cuando uno tiene una deuda es algo que es difícil, porque muchas veces quita el sueño. Si no hay suficiente dinero para poder pagar, es algo bien difícil. Pero cuando se da la oportunidad y la persona a la cual tiene uno que pagarle, por alguna razón viene y dice, mira, hasta acá dejemos la deuda. Yo sé que te has esforzado por pagarme. Estas son casualidades que se dan, le cuento. Y dice, hasta acá veo tu buena intención, sé que te está costando mucho, hasta acá dejemos, no te preocupes, dejemos ahí la deuda, no me des más, hasta ahí podemos dejarlo, yo sé que tu intención es buena, pero te está costando mucho, entonces no tengas pena, no tengas pena. Imagínese, hermano, esa palabra que usted le dé de esa manera en una deuda económica, es una palabra que alienta, es una palabra que tranquiliza, porque usted va a estar ya con la tranquilidad de saber de que lo que usted debía, ya se lo perdonaron, no se lo toman en cuenta, ya no existe. Así es, hermano y hermana, la reconciliación que el Señor Jesucristo nos ha traído con Dios el Padre. Que todo lo que antes era, ya no es. Dios no lo toma en cuenta. Y vea cómo es Dios de maravilloso. Porque en la condición humana en la que nosotros somos criados, muchas veces nos enseña de que tenemos que reprochar a la persona lo malo que ha hecho. Creo que usted lo ha hecho, yo también lo he hecho en una oportunidad. Cuando alguien ha hecho algo equivocado, pues le recalcamos, ¿verdad? Pero acuérdate que hiciste esto, pero acuérdate que esto, acuérdate que el otro, acuérdate que esto, yo te perdoné esto y te perdoné el otro. Siempre tendemos a hacer de esa manera, mas Dios en su misericordia nos perdona y olvida. Entonces tenemos que aprender de Él y seguir adelante, porque hay razones suficientes para seguir adelante, para ser agradables a Él. Porque ahora que estamos reconciliados con Él, tenemos que dar fruto, tenemos que darle gracias, tenemos que bendecirle y tenemos que servirle a ese mundo que está perdido, para ser instrumentos nosotros también para que esa reconciliación llegue a cada uno de los que aún no se han reconciliado o no han aceptado esa reconciliación que Dios el Padre envió por medio de Jesucristo. Dice el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Vea qué precioso esto. Analizamos acá lo que dice el versículo 20. Nos dice, así que somos embajadores. Hay una palabra ahí bien importante para que usted se goce. Cuando usted viene al Evangelio, y también lo he dicho cuando he hablado con los hermanos que sirven, tienen algún privilegio, cuando he compartido la palabra con ellos, les digo, hermanos, ciertamente el privilegio es algo especial. Es una responsabilidad, también es un gozo, pero conlleva esfuerzo. Pero también le hablo a todo aquel que no tiene algún privilegio. Que usted, aunque quizá no está en un servicio, en la obra, en una congregación, pero usted desde que vino a Cristo, usted ya es un instrumento. Usted ya tiene un privilegio. Y es que a través de usted, las personas pueden ver el reflejo de la obra divina. Ellos pueden ver que por mucho que el hombre estaba torcido, que el hombre estaba en un camino equivocado, a través de conocer a Cristo, el camino se ha enderezado. Y ahora, antes caminábamos torcido, ahora caminamos derecho en el camino del Evangelio. Entonces, acá le digo, mi hermano y hermana, que así como acá la palabra nos dice que el apóstol Pablo habla de que somos embajadores, esta palabra es para todos nosotros. ¿Y qué es un embajador? Si vamos a un país, por ejemplo, hablemos de España, vamos a ir a la embajada de Guatemala. ¿Qué significa eso? Que ahí va a haber un embajador.
Va a haber un representante de Guatemala en ese lugar. Así, mire hermano, qué privilegio tan grande. Usted es un embajador, porque usted representa el reino de Dios, usted representa el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice que somos cartas abiertas. Y esa es la responsabilidad suya y mía también. Somos cartas abiertas para que sean leídas, dice, por todos los que nos ven. Recuerde usted que todos tienen la mirada puesta en nosotros porque quieren ver cómo nos desarrollamos, cómo caminamos en este mundo. Entonces, recordemos esto, mi amado hermano y mi amada hermana, que somos embajadores, entonces representamos, mire, qué privilegio tan grande, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, acá es donde tenemos que tener un poco de meditación, hermano, y tener un poco de cuidado, ¿verdad?, en nuestro caminar. Cada día, mire, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo hacemos esta cosa, ¿verdad?, en un trabajo, cómo hacemos las cosas en un lugar de estudio. Todo es un testimonio. Y todo esto es ¿por qué? Porque somos embajadores, representamos al Señor, así como lo dicen acá los apóstoles. Y luego dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mire qué importante esta palabra, como si Dios rogase, dice. ¿Y qué es rogar? A mi mente viene rápidamente cuando uno es niño. Y yo recuerdo que uno muchas veces tiene que rogar a los padres, ¿verdad?, porque le compren algo. A veces porque uno es un poquito mal portado y pues los padres se enojan con uno y no quieren darle lo que uno le pide. Otras veces porque los padres no tienen la posibilidad económica y uno de niño no comprende eso. Y uno tiene que estar rogando, ¿verdad? Papá, acuérdate que te pedí esto. Papá, ¿y lo que te pedí? Es muy común, ¿verdad?, para los padres que cuando llegan a casa el hijo viene y el mismo ruego, ¿verdad? Papá, ¿no me trajiste lo que te dije? No, fíjate que no pude, fíjate que pasó esto. Y el hijo el siguiente día otra vez, ¿verdad? Papá, ¿te acordaste de lo que te pedí? Ese es un ruego, es una constancia. Hermano, vea cómo aquí el apóstol Pablo dice que Dios ruega a través de ellos. Dios ruega a través de nosotros. Como en este momento Dios ruega a través de mi persona para que usted se santifique más, para que usted se entregue más al Señor y para que aquel que me está viendo que aún no ha sido reconciliado por la sangre de Cristo, pues venga a Cristo. Y recuerde que ciertamente somos hombres imperfectos los que le servimos. Dios llama a hombres y mujeres imperfectos, pero sí en el proceso de la perfección. Esto sí, es de notarlo. Estamos en el proceso de la perfección, pero acá no estamos en perfección. Por eso es que hay defectos. Si usted busca mi defectos va a encontrar muchos. Y si buscan usted los vamos a encontrar también. Entonces tenemos que comprender de que Dios llama a hombres imperfectos para hacer su obra, pero que tenemos que permitir que esa obra progrese en nosotros. No quiero también decir con eso que nos estanquemos, ¿verdad?, que digamos que no se puede cambiar y que sigamos igual. No, tenemos que entregar constantemente cada área de nuestra vida para que el Señor limpie y de esa manera seamos presentados delante de Él un día sin mancha y sin arruga, como lo dice la Escritura. Entonces acá está lo precioso cuando nos dice que Dios ruega. Interesante esto. Dios nos está hablando una y otra vez más constantemente. Usted puede ver lo que está pasando hoy a nuestro alrededor. Puede ver las catástrofes. Una parte del mundo está asustada, otra parte del mundo está acomodada. Y eso también quiero hacer énfasis porque yo noté, y todos lo hemos notado, que al inicio de toda esa tragedia que se dio, ¿verdad?, a nivel mundial, fue una tragedia, ¿verdad?, bastante fuerte y grande, que aún no ha terminado. La actitud de las personas era una, como que se abstuvieron de las cosas negativas o las cosas malas por un tiempo. Luego como que se acomodaron hasta hoy día. Y como que aquel que dejó de hacer lo malo, se acomodó y sigue haciendo lo malo. Y eso es importante de notarlo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre así es. En lugar de ver lo que Dios está hablando y volvernos más a Él, tiende el hombre, me refiero a la humanidad, a acomodarse y luego su condición es la misma. Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que darle gracias a Dios. Porque si Él nos sigue hablando y ha puesto la necesidad de que nosotros sigamos buscando la santidad, pues ahí sigamos, hermano y hermana. Ahí sigamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere. Un pueblo santo, un pueblo que le busque, un pueblo que se entregue de corazón, un pueblo que no esté solo en un lugar y que piense que solo por estar en un lugar tiene ya todo hecho. No, mi hermano y hermana. Tenemos que ser hijos de Dios, que trabajemos para el Señor, que le busquemos de corazón y que le sirvamos. Entonces, acá lo digo porque
esto es lo que dice el apóstol Pablo, que es un ruego, dice, en el nombre de Cristo. Luego dice acá, como si Dios rogase, reconciliados con Dios. Luego dice el 21, al que no conoció pecado, ese es Cristo Jesús, por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En esta parte acá concluyo, luego voy a ir a otro pasaje, pero acá, esta lectura acá la concluyo. Dice, al que no conoció pecado. Vean cómo acá habla de la santidad de Cristo, que Él no conoció el pecado. No dice, ¿verdad?, que Él por un tiempo no tuvo pecado, no, que Él no conoció pecado. Por eso es que solamente Él puede ser y es el Salvador por excelencia, porque se necesitaba, según la Escritura, que un cordero puro, sin defecto y sin mancha fuera sacrificado. Y Cristo Jesús fue ese cordero sin mancha, que no conoció pecado. Acá lo recalca la Escritura. Dice que no conoció pecado por nosotros, por usted y por mí. Él se hizo pecado. Yo veo que muchas veces cuando se ven películas, ¿verdad?, donde se retrata o se trata la manera de reconstruir lo que fue la pasión y el sufrimiento de Cristo, yo veo la actitud de muchas personas que dicen, ¿verdad?, pero ¿por qué le hacen esto? Dicen, pero ¿por qué esto y por qué el otro? Se admiran o se enojan, que por qué tanto sufrimiento. Y yo pues he platicado con mi familia y les digo, ¿saben algo? Entonces el sufrimiento fue provocado por ustedes y por mí. No hay otra razón. Por ustedes y por mí. Ciertamente hubieron hombres ahí que lo lastimaron, tanto judíos como romanos. Pero en realidad la entrega de Él, el sufrimiento de Él fue por nosotros. Es el precio de su pecado, el precio de mi pecado, el que Él llevó. Todo el desprecio, vituperio y la lastimadura en su espalda, los golpes, cada herida, todo eso es producto del pecado suyo y mío. Entonces por eso lo digo, porque acá nos dice que Él no conoció pecado, pero por nosotros, dice, lo hizo pecado. O sea, Él afrontó ese sufrimiento para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios. Ahora estamos caminando en la justicia de Dios. Hemos sido justificados, que aunque ciertamente no merecemos la salvación, a través de Cristo, nosotros ahora estamos justos delante de Dios el Padre. Vamos a ir también a la carta a los Romanos. Dice el capítulo 5 de Romanos, versículo 6, porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Recalca lo que estamos leyendo en Corintios. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice el 8, mire, es un versículo evangelístico muy precioso. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea qué hermoso esto. Es hermoso ver que nos hace una comparación. Y yo le he preguntado esto a los padres de familia y la respuesta siempre es la misma. Le he dicho a los padres de familia, ustedes que aman a sus hijos, ustedes que se esfuerzan por sus hijos, ¿será que ustedes tomarían a uno de sus hijos? Aunque tuvieran 8, 10 o 15, qué sé yo, ¿tomaría usted a uno de sus hijos? E iría usted a una de las cárceles de máxima seguridad y diría, mire, quiero que hagamos un intercambio. Quiero que usted saque al reo más peligroso y a cambio deje a mi hijo encarcelado. Nadie lo haría. A menos nadie que tenga sus 5 sentidos, ¿verdad? La respuesta es la misma, no lo harían. Yo sé que no. ¿Cómo es posible, verdad, que mi hijo o mi hija que se comportan bien vayan a ser encarcelados por culpa de un malhechor? Eso no es entendible, hermano. Es por eso, mire, que el amor de Dios es tan incomprensible, porque no se comprende. Es un amor, mire, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso no hay amor más grande, dicho sea de paso, que el amor de Dios. Porque el amor del Padre y la Madre terrenal tiene un principio y un fin. El amor de una pareja tiene también un principio y un fin. El amor de un hijo tiene un principio y un fin. Pero el amor de Dios sí permanece. El amor de Dios es por los siglos de los siglos. Entonces acá dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Él es tan grande, tan maravilloso, que muestra su amor de tal manera para cada uno de nosotros. Entonces acá podemos ver por qué razón nos dice que apenas morirá alguno por un bueno. Por eso le decía a usted y le hablaba de este ejemplo. Nadie lo haría, nadie intercambiaría un hijo por un malhechor, mas Dios sí lo hizo. Porque aún siendo malos, aún siendo pecadores, Él, dice, murió
por nosotros. Ahora dice el 9, pues mucho más dice, estando ya justificados, y esto es en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira. Acá hay algo importante, amado hermano y hermana. Y lo importante de esto es que nosotros debemos de dar gracias, porque primeramente estamos ya justificados. Primeramente sabemos que estamos caminando, ¿verdad?, delante del Dios vivo, y que a través de Jesucristo pues hemos sido hechos libres y seguimos adelante y le buscamos y le amamos, le alabamos, le adoramos. Pero acá podemos ver que nos dice acá la Escritura que hemos sido justificados en su sangre. Es por esa preciosa sangre, hermano y hermana. Recuerde usted que tenemos que darle gracias al Señor por esa sangre derramada en la cruz, ya que por ella usted y yo somos libres de condenación, pero tenemos que perseverar en ese camino. También nos dice, verá, que por él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira nos está hablando? Nos habla de la ira de Dios. Y es algo que a poco les cuesta a veces de comprender, ¿verdad?, que no han leído la Escritura. Que Dios, así como es Dios maravilloso, de amor, de misericordia, Dios es tierno y compasivo, dicen los salmos, pero también es Dios que se aira. Es Dios que también emite juicio. Es Dios que hace miles de años habló con Noé y le dijo: Noé, me pesa haber hecho al hombre. Y le dice: el hombre solo mal piensa. Entonces ya tomé una decisión, le dice a Noé, y es que voy a raer o voy a destruir a todo el hombre que he hecho. Y la respuesta usted ya la sabe, él así lo hizo. Destruyó a toda mujer y todo hombre que no caminaban como a él le gustara que hubieran caminado, le hubiera gustado. Ciertamente tenemos que aprender acá entonces que ahora de esa manera estamos acá nosotros aprendiendo que esto es tocante lo que es la ira, y seremos salvos de la ira. O sea que tanto es el amor de Dios que a través de creer en Cristo, caminando en Él, seremos salvos, dice, de la ira que viene. Hay una ira que viene hacia este mundo, y yo le pongo un ejemplo. Los caracteres varían, pero todos tenemos un momento de enojo, de ira, y es una parte fuerte de todo ser humano. Ahora imaginemos la ira de Dios. Imaginemos cuando Dios se enoja, cuando Dios se molesta realmente, y esto es lo que está pasando con el mundo. Al mundo no le esperan buenas noticias. Al mundo lo que le espera es dolor tras dolor, sufrimiento tras sufrimiento y juicio tras juicio. Entonces aprendamos de todo esto y démosle gracias, porque a través de Cristo somos libres de esa ira que viene hacia el mundo. Ahora dice el 10, acá voy concluyendo, porque si siendo enemigos, dice, eso éramos antes, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, lo repite una vez más, mucho más, dice, estando reconciliados, nuestra condición actual, dice, seremos salvos por su vida. Así que gocémonos, y leo el 11 de una vez. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice que nos gloriamos, o sea, nos gozamos. Concluyo esta prédica, mi amado hermano y hermana, diciendo que debemos de gozarnos y gloriarnos, o sea, debemos estar agradecidos. Ciertamente el creyente atraviesa muchas tribulaciones, eso es cierto. Salimos de una y vamos a otra, pero es parte del proceso para que nuestro ser sea restaurado. Muchas veces hay dolor en ese proceso, pero el final es lo importante. El final es alcanzar la gloria del Señor Jesucristo, y eso a través de la perseverancia. Ciertamente no podemos pagar nosotros nuestra salvación, no hay precio que pueda pagar la salvación, solo es por gracia del mismo Dios a través de Jesucristo, pero sí tenemos que atravesar muchos procesos difíciles en muchas ocasiones, que son de batalla tras batalla, pero gloria a Dios, acá estamos. Entonces, para usted, hermano y hermana, que persevera en Cristo, no desmaye. Ciertamente el caminar del creyente es de pelear batallas, pero también, así como hay momentos en los cuales lloramos, ¿verdad?, por alguna batalla difícil que enfrentamos, también hay muchos momentos que también lloramos, pero esto de gozo.
Lloramos de gozo al saber que cuán grande es el amor de Dios, que nos ha amado de tal manera, que nos tiene en un lugar privilegiado, que derrama de sus bendiciones sobre nosotros, que nos habla cuando no merecemos que Él nos hablara, pero Él nos habla. Sus amores, los amores del Rey, mi hermano, los amores que Él tiene para aquel corazón que se dispone, el amor que derrama Él para cada uno de nosotros cuando así le buscamos. Y para todo aquel que aún no ha creído en Cristo o no se ha acercado a Dios el Padre por esa carga de pecado, por esa enemistad que hay, que se llama pecado entre Dios y los hombres, pues ahí está la Escritura y la palabra ha sido predicada. Venga Jesucristo. Es una oración corta que significará para usted la vida eterna, en la cual usted viene y dice delante de Dios Padre: yo creo en ti, Dios Padre, yo creo en Jesucristo, tu Hijo, yo creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario, y yo recibo a Jesucristo en mi corazón como Salvador. Luego empieza el proceso de restauración, tenemos que congregarnos, tenemos que bautizarnos, son los pasos que da la Escritura, pero es el camino que nos lleva a la salvación. No hay otra, no es a través de ritos, no es a través de penitencias, sino que es a través de reconocer a aquel perfecto reconciliador que se llama Jesucristo. Así que voy a orar para que usted siga adelante, mi hermano y hermana, y voy a orar para que usted que no conoce al Redentor Jesucristo pueda recibirlo en esta hora. Padre bueno, en el nombre de Jesús, muchas gracias por el privilegio, Padre, de entregar tu palabra. Señor, tu palabra dice que tú nos has reconciliado, y eso te damos gracias, Padre, por el Señor Jesucristo. Yo te ruego, Padre, primeramente por el pueblo tuyo que ha escuchado, Señor, para que sigamos adelante, Padre, siendo agradecidos por la obra que has hecho, siendo agradecidos, Padre, porque nos has hecho embajadores, siendo agradecidos, Padre, porque tenemos el privilegio de llevar, Señor, tu palabra y llevar el testimonio a todas las vidas. Señor, gracias. Alienta a tu pueblo, Señor, y permite que sigamos adelante en el camino de la salvación. También te pido, bendito Dios, por toda aquella mujer o hombre, Señor, que haya escuchado esta palabra, que quiere conocerte, Señor, que no sabe, Padre mío, quién eres tú, que pensará que solo es una religión más, Padre, como hay muchas en esta tierra. Muéstrate, Padre mío, a esta persona, Señor, y muéstrale que tú eres Dios vivo, Señor, que no eres un Dios de religión, sino que eres Dios de amor, eres Dios de compasión, eres Dios vivo, Señor, y lo que tú anhelas es tener una relación personal con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios bendito, por tu palabra y por estar acá en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad.